Vamos al último estadístico de dispersión y a explicar un poco, o intentar explicar un poco de forma numérica qué quieren decir y qué es lo que estamos calculando. Recordamos que ya hemos visto que la varianza es, en una variable estadística, la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media, es decir, la desviación respecto de la media al cuadrado y calculo su media. O utilizamos esta fórmula, que es la fórmula reducida para cálculo. Después teníamos la desviación típica, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y aquí habíamos estudiado que si el valor es pequeño, comparado con el recorrido, la variable tiene poca dispersión y en consecuencia la media puede ser representativa. Cuanto menor es el valor de la desviación típica, mayor será la concentración de datos con respecto a la media y por lo tanto más agrupados estarán. Para poder calcular estos ejercicios aparece otro nuevo estadístico que sería el coeficiente de variación muestral. Vamos a ver por qué aparece y qué sentido tiene. Cuando nosotros estamos trabajando la varianza o la desviación típica, son valores o estadísticos, que tienen unidad. Y esto dificulta a veces la interpretación o la comparación de distintas muestras que no tengan unidades iguales. Para esto, lo que vamos a hacer es definir una medida adimensional de dispersión. Y es fácil de calcular y es más fácil de interpretar y de comparar entre muestras diferentes. Lo que se utiliza es el coeficiente de variación muestral y se define como el cociente de la desviación típica entre el valor absoluto de la media. Se suele utilizar el valor absoluto de la media porque podemos tener valores en los que aparezcan números negativos y que la media sea un número negativo. Para evitar y poder comparar distintas muestras utilizaremos siempre el valor absoluto de la media. El coeficiente de variación muestral lo que mide es la dispersión relativa de los valores de la muestra en torno a la media. Cuanto mayor sea, mayor será la dispersión y menos representativa será la muestra. O al contrario, cuanto menor sea el coeficiente de variación, menor será la dispersión y por lo tanto más representativa será la media. Tened cuidado que esto no tiene ningún sentido cuando la media muestral tenga un valor 0 o valores próximos a 0, porque en matemáticas primero no podemos dividir por 0, luego no tendría sentido el coeficiente de variación muestral, y segundo, porque cuando tenemos valores próximos a 0, si nosotros tuviésemos una muestra con una media de 0,05, por muy pequeña que sea la desviación típica, comprobarlo con una calculadora, un numerito entre 0,05 se dispara a números muy grandes y por lo tanto no nos dan una interpretación. Vamos a comprobar esto o vamos a intentar verlo en un ejercicio que vamos a ir variando entre todos. Cerramos nuestro Power y empezamos con un Excel que hemos fabricado. Aquí muy sencillito, en el que tenemos una variable que serían las puntuaciones, las veces que se repite, x sub i por f sub i, que me permite calcular la media, una representación gráfica de las frecuencias absolutas y la columna de x cuadrado por f sub i, que me va a permitir calcular la varianza. Fijaros que en estas dos muestras diferentes que tenemos una al lado de la otra, vamos a empezar a calcular medias, varianzas, desviaciones típicas y coeficientes de variación. Para eso vamos a utilizar el cálculo de la media, que sería el cociente entre x sub i, f sub i y el total de datos. Vamos a utilizar para la varianza la fórmula azul, que sería la media de los valores al cuadrado, es decir, este valor entre este valor entre el total de datos, menos este valor al cuadrado, d sub 9 por d sub 9. Esto por si queréis también aprender a poner fórmulas estadísticas de cálculo. Es decir, estaríamos utilizando esta fórmula azul. Después tendríamos el cálculo de la desviación típica, que es la raíz cuadrada del valor que tenga aquí arriba. Y por último tendríamos el coeficiente de variación, que lo que hace es dividirnos la desviación típica entre la media. Bueno, pues vamos a por ello y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué muestras deberíamos tener para que una muestra no presente desviaciones? Bueno, pues fijaros, para que una muestra no presente desviaciones, deberían ser todos los valores, imaginaros que tenemos 20 valores o 10 valores, todos los valores
deberían ser iguales. De esta forma, de las puntuaciones 8, 9, 10, 11 y 12 nos hemos quedado con que las 20 puntuaciones son de 10. Imaginaros que yo saco en pruebas que están puntuadas entre 8 y 12, o el estadístico que queráis trabajar aquí, os podéis inventar lo que sea. Las veces que va la gente al cine, pues en el último mes, pues si todos han ido 10 veces, la media es 10 veces, los 20 datos valen 10 y por lo tanto la media sería 200 entre 20, la media es 10 y la desviación típica sería 0. Fijaros que la desviación típica es 0, la varianza es 0 y el coeficiente de variación es 0. Por lo tanto, los datos están un 0% dispersos. Es decir, todos los datos están agrupados en un único valor. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando esto nos empieza a medir o la varianza se empieza a medir con datos que se van alejando? Bueno, pues imaginaros que estos 20 valores de 10 están reflejados de esta manera. Fijaros que lo que tenemos en los 20 valores se han convertido en 6 10, 5 9, 2 8, 5 11 y 2 12. Fijaros cómo al ir ampliando los valores alrededor de la media, lo que tenemos son valores alejados de la media y por lo tanto nos aparece una varianza, una desviación típica y un coeficiente de variación. Fijaros que aquí más o menos están un poco dispersos. La varianza vale 1,3, la desviación típica raíz cuadrada 1,14 y el cociente entre la desviación típica y la media tiene un valor de 0,114. Si el valor de coeficiente de variación lo multiplicamos por 100, lo que obtenemos es el porcentaje de variación. Luego en esta muestra los datos están dispersos en un 11%. Vamos a coger estos mismos datos, 11%, los ponemos aquí para que los tengáis reflejados. Tenemos una variación del 11% y ahora lo que vamos a hacer es variar un poquito. Vamos a poner aquí menos valores y hacia el centro un poquito más de valores. Estos 7 valores que están alejados de la media vamos a dejarlos que aquí hay 1, aquí hay 6, aquí hay 6, aquí hay 6 y aquí hay 1. Fijaros que lo hago siempre de forma simétrica para que la media nunca me varíe y siempre sea la misma. Tenemos muestras con la misma media y queremos saber cómo se dispersan. Fijaros que al meter los valores extremos hacia el centro, los valores están más agrupados y por lo tanto hemos reducido la varianza a 1, la desviación típica a 1, el coeficiente de variación a 0,1 y por lo tanto los valores están dispersos en un 10%. ¿Qué ocurriría si este valor y este valor los metemos hacia el centro? Vamos a volver a copiar. Esta muestra la dejamos aquí. Ya sabemos que tenemos una dispersión del 10% y la vamos a variar y vamos a quitar este punto y lo vamos a meter aquí y vamos a quitar este punto y lo vamos a meter aquí. Por lo tanto aquí me van a quedar 8 valores. Seguimos teniendo los 20 valores, seguimos teniendo una media de 10, pero fijaros que ahora están mucho más agrupados. Por lo tanto tenemos que la varianza es mucho menor, 0,6, que la desviación típica es mucho menor, 0,775, y que el coeficiente de variación se ha reducido a 0,077. Es decir, la muestra está dispersa en un 7,75%. Bueno, pues vamos a hacer ahora todo lo contrario. Tenemos una muestra que está poco dispersa y vamos a dispersarla mucho. Volvemos a copiar aquí nuestros valores y vamos a hacer una variación. Vamos a dejar aquí ahora una cantidad de valores, 5, y el resto los vamos a poner hacia afuera. Vamos a poner aquí, vamos a coger 6 para que nos queden pares y que podamos hacer un reparto de estos 6 que tenemos aquí. Fijaros que simplemente con haber quitado 2 elementos de aquí hemos reducido la muestra a 18 valores, la media sigue siendo igual y acabamos de aumentar el coeficiente de variación, la varianza y la desviación típica en un 1%. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre si ahora estos 6 los ponemos más dispersos todavía. Vamos a poner 3 aquí y 3 aquí. Y abajo exactamente igual, 3 aquí y 3 aquí. Seguimos teniendo estos 18 valores. Vamos a poner aquí los dos que nos faltan, 8, para seguir teniendo 20 valores. Y fijaros cómo ahora hemos aumentado la desviación. Los valores están más dispersos con respecto a la media. Aquí estamos muchísimo más juntos, aquí más dispersos. Varianza 0,6, varianza 1,5, desviación típica 0,7, 1,2, coeficiente de variación 0,07, 0,12, dispersión de los datos un 7%, un 12%.
y ya vamos a dispersarlos más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener pocos valores centrados en la media, dejar 4 aquí por ejemplo, y los 4 que quitamos vamos a meter uno en cada lado. Dejamos 4 aquí, dejamos 4 aquí, 4 aquí, 4 aquí. Fijaros que acabamos de aumentar muchísimo, ya tenemos una dispersión de los 20 valores, tienen una media de 10, pero hemos aumentado la varianza al doble, 2, al doble de un ejercicio anterior, perdón. Hemos aumentado la varianza a 2 puntos, la desviación típica a 1,4 y el coeficiente de variación a 0,14, es decir, nos hemos ido a un 14%. Si nosotros quitamos valores de aquí y los dispersamos más todavía y ponemos por ejemplo uno en cada lado, 5 valores de aquí, 5 valores de aquí, nada aquí, 5 valores aquí, 5 valores aquí, seguimos teniendo 20, seguimos teniendo una media de 20, de 10 y los valores acaban de dispersarse bastante más, ha aumentado la varianza, ha aumentado el coeficiente de variación a un 15%. Bueno, pues os colgaré el Excel en la página por si queréis jugar con él e ir tanteando qué valores. Si os fijáis, siempre estamos manteniendo valores de 20 y medias de 10, aunque podríamos hacer lo que queráis. Si cogemos estos valores de estadística y aquí ponemos 4 valores, 6, 3, 8 y 9, fijaros que ahora lo que hemos hecho es aumentar la varianza, la media se ha desplazado a 10,5. Cuantos más valores vayamos metiendo alejados de la media, mayor es la dispersión que nosotros realizamos. Y esta es una forma de trabajar o de ver o entender un poco lo que es la dispersión y qué sentido tiene este coeficiente de variación, que vuelvo a repetir, multiplicándolo por 100 lo podríamos expresar en porcentaje. Hasta luego.